Hola, muy buenas operadores, aspirantes. Hoy es viernes 31 de marzo de 2023. Vamos a dividir este vídeo en tres temas que pueden resultar de vuestro interés. El primer tema es referente a una pregunta muy recurrente, que es el capital mínimo necesario para poder ejecutar esta metodología que yo practico con una cierta holgura. Y además para ello, como estáis viendo en pantalla, ha salido un producto nuevo que viene a dar contestación un poco a este tipo de cuestiones y por eso vamos a aprovechar a comentarlo muy brevemente. El segundo tema, y puesto que es fin de mes, vamos a cumplir con lo prometido y vamos a mostrar el informe mensual, pero es que además vamos a hacerlo desde diferentes perspectivas para dar una visión un poquito más ampliada de lo que es el día a día del trader. Un ejercicio muy interesante. Y la tercera parte del vídeo mostraremos las operaciones que tenemos en este momento en curso. Bien, comenzamos por la primera cuestión que ha surgido recientemente y que, bueno, ya viene desde siempre este tipo de preguntas de operativa. ¿Cuánto dinero necesito en la cuenta para hacerlo bien? Me voy a mojar. No voy a decir una cifra exacta porque no la hay. Lo que sí que es cierto es que cuanto más capital, más fácil es ejecutar esta operativa, porque tenemos mucho más margen de maniobra. Sabéis que ejecutamos muchos disparos, hacemos muchas operaciones al mes y con una cuenta pequeña eso supone un problema en el drawdown. Bien, en mi caso, antes de esta cuenta de 10K que estáis viendo durante estos 3 meses que llevo mostrándola, un año atrás, 2 años atrás, inicié por primera vez este tipo de operativa con una cuenta de 5K. He de decir que, bueno, siendo ya una cantidad que se puede operar, en mi experiencia propia me sentía incómodo, el drawdown enseguida se me iba un 10% abajo, lo cual te hace estar operando con cierta intranquilidad. Claro, ahí es donde viene el problema que quería comentar. Mucha gente, o bien porque es joven, bien porque no tiene ahorros suficientes, pues disponer de una cuenta de 10K para iniciarse, pues tal vez efectivamente no sea lo suyo. O porque no tiene los ahorros, o bien porque si los tiene, corre el riesgo de perder un capital, bueno, relativamente importante. Por eso la gente siempre, y de hecho tengo algún correo de personas que siempre me preguntan y siempre defienden el tema de las cuentas financiadas. Yo en el tema de las cuentas financiadas siempre he sido muy escéptico y sigo siéndolo y me explico. El tema de las cuentas financiadas básicamente es un problema de que no hay una alineación de intereses entre el broker que lo ofrece y el cliente. Y de hecho, bueno, hay por ahí muchas hojas Excel y muchos vídeos que podéis ver en YouTube donde se ve cómo ese tipo de empresas pues ganan sobre todo de los intentos fallidos por superar las pruebas, ¿no? Otra pega que tienen es el tema de regulación, en muchas de ellas muy dudosa. Otro problema que tienen es que te limitan la operativa en ciertos contextos. Otra pega que tienen es que te limitan temporalmente. Tienes que superar la prueba en cierto número de días. No puedes tener un drawdown diario mayor a X. No puedes tener un drawdown semanal tal. Bueno, en fin, la probabilidad de hacer game over es muy, 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 muy alta. Es muy alta. Es decir, ya el trading en sí sabemos lo difícil que es, imaginémonos si le ponemos más dificultades, ¿no? Bueno, este es el tema de las cuentas financiadas, es una de las cuestiones por la que a mí nunca me han terminado de convencer y yo nunca he llegado a usarlas, ¿no? De hecho, los pocos gente que verdaderamente es muy buena puede tener también el problema inverso, puesto que sus intereses ya tampoco se alinearían con la empresa y ha habido gente que ha ganado recurrentemente dinero y a la hora de hacer retiros, pues depende en qué tipo de empresas puede haber problemas, ¿no? Bueno, simplemente una opinión personal, yo ni recomiendo ni dejo de recomendar, pero entre estas dos opciones, que es tener una cuenta real con un capital, digamos, holgado y una cuenta financiada, ha surgido lo que tenéis en pantalla, que es este nuevo producto de Darwin Estero, y puesto que yo siempre estoy comentando el tema de Darwin desde que comencé con estos vídeos, pues no puedo dejar de comentar esta idea muy brevemente. Va a salir en abril, una cosa así, ¿no? Al final, un poco la idea de Darwin es buscar talento, que no se pierda por cuestión de capital, y aquella gente que no tenga capital y que no quiera poner en riesgo su dinero, pues tiene esta opción de Darwin Estero, ¿no? En este caso sí que los intereses están alineados. A Darwin en este caso sí que le va a interesar que sus traders, más que traders con grandes porcentajes de acierto, se busca una mentalidad más de gestor a largo plazo.
pues interesa que esta gente, estos nuevos traders ganen, porque obviamente cuanto más ganen ellos, Darwines también va a ganar más. Otra peculiaridad que tiene es que la ejecución de estas cuentas de Darwin es cero, que ya anticipo que no tienes que poner capital real, pero la ejecución sí se hace en servidores reales. Entonces, bueno, es una forma para iniciarse que puede ser interesante. Va a haber, parece ser, todavía falta perfilar información, pero parece ser que va a haber dos niveles. Se va a entrar en un nivel silver y luego la gente con buenos resultados va a poder evolucionar a un nivel gold, a un nivel oro. Pero ya de entrada inicialmente la ventaja del nivel silver es que según entras, en tan solo una operativa de 10-15 días, ya vas a poder tener tu Darwin. Por cierto, cosa mucho más rápida que los que tenemos cuentas reales, que tardamos, pues yo no sé, dependiendo, un mes o 2 meses, dependiendo de la operativa, hasta que puedes generar tu Darwin, ¿no? Esto va a ser un proceso más rápido y la otra ventaja que va a tener es que ese Darwin, igual que ahora tenemos Darwinia, los que operamos con cuentas reales, ese Darwin también va a participar de premios de asignación de capital, capital real. Y además esos premios, más que en un plan de competición, como es en Darwinia, parece ser que va a ser si se tiene, si se supera ciertos niveles, pero niveles relativamente asequibles, de en torno al 3% mensual, una cosa así, ya se va a tener derecho a recibir dinero a gestionar, ¿no? Ese dinero a gestionar sí que parece ser que mientras sea Silver va a ser durante 3 meses, no durante 6 meses como es a los que tenemos cuentas reales, pero bueno, eso te va a permitir probablemente a la gente que lo haga bien pagar con creces esa cuota mensual que será lo que cueste este producto. No sabemos todavía, no ha hecho público Darwin cuál va a ser esa cantidad. Dicen que va a ser una cantidad pequeña de dinero mensual. De tal manera que, bueno, la ventaja es que el trader lo más que va a perder es esa cuota mensual. Nunca va, todo lo que pierda es ficticio, es virtual. Sin embargo, por arriba no hay techo. Puede ganar en base a hacer buen trading y a recibir asignación de Darwins. Por eso es un poco la potencia de la idea para gente que inicia o, o, no solo para gente que inicia, la verdad que es un tema dudoso. Yo en mi caso me lo planteo, lo cierto es que al tener una cuenta para mí de un tamaño apropiado, a mí me va bien con mi cuenta real, pero bueno, desde luego gente que a lo mejor no quiera o no pueda disponer por ejemplo, 10.000 euros que no le hagan falta, pues este tipo de nuevo producto que está a camino, digamos, entre lo que es una cuenta de fondeo y lo que es una cuenta real, realmente es más próximo a una cuenta real, pues puede ser interesante, ¿no? Luego parece ser que va a haber un segundo nivel Gold, nivel oro, donde se evolucionará conforme a tener varios meses buenos, no sé cuáles serán los condicionantes, ya los iremos viendo. Y ahí en el nivel Gold, además de poder participar en Darwinia, que ya probablemente participen en el Darwinia externo, el oficial, además ya sí van a poder recibir capital de terceros, igual que cualquier otro Darwin de los que tenemos con cuentas reales. Lo cual, claro, ahí el que lo haga bien, digamos que sin arriesgar su propio dinero va a poder disponer de capital de terceros. Es un tema en ese aspecto interesante. Bueno, simplemente quería dar estas pinceladas para que aquellas personas, porque sí que me consta que hay gente que está interesado, pues bueno, lo supierais. Si estáis interesados en el tema, pues os pido por favor que lo dejéis en comentarios, las dudas que tengáis y demás, porque si yo veo que hay cierto interés, seguiré ampliando la información. Y además, bueno, ¿por qué os digo esto de Darwin y por qué os lo cuento ahora? Además de ser un tema que puede solucionar un asunto recurrente del tema del capital. Bueno, pues lo digo porque ayer Darwinex ha contactado conmigo al tener un canal de trading en el que desde el minuto uno bueno, he operado con ellos, con Darwinex, y soy un proveedor de Darwins y en mi propio canal bueno, he explicado un poco cómo funciona Darwinex. Pues bueno, han contactado conmigo parece ser que me van a ofrecer códigos promocionales de descuento, si participo como referido de ellos desde mi canal, no sé muy bien este jaleo en qué consiste, me lo explicarán, no sé si la semana que viene, pero que sepáis bueno, que siendo ese el caso, pues tendré códigos promocionales para todos aquellos que estéis interesados. Como sabéis, este canal es totalmente gratuito, muestro todos los resultados en abierto, cosa que nadie hace, entonces, bueno, sencillamente si luego vemos que esto es interesante y hubiera gente interesante, pues bueno, sí que me gustaría que en vez de hacerlo de manera directa con Darwin, si lo hicierais a través de mí, pues bueno, siempre podéis dejar algo para el mantenimiento de este canal y os lo agradecería. Y a vosotros os supondría pues un descuento.
No sé si será un descuento de 20 euros o una cosa así. Bueno, iremos viendo si hay interés. Si no hay interés por el tema, pues bueno, lo anunciaré y poco más, pero tampoco insistiré demasiado. Bien, pasamos al segundo tema del vídeo. El segundo tema del vídeo es el reporte mensual. Bien, como decía, vamos a hacerlo desde una perspectiva un poco distinta para darnos cuenta de un tema que es importantísimo. Vamos a sacar el historial y vamos a sacar primero, vamos a sacar un informe de la última semana de trading. Llevo una semana de trading horrorosa, horrible. No he conseguido pillar una sola operación, ni buena, ni mala, ni mediana. Como consecuencia, esta última semana, lógicamente, son todo pérdidas, ¿no? Esta es mi última semana de trading. Como veis, prácticamente casi todo pérdidas. Hemos seleccionado desde el 27 hasta hoy. Vamos a verlo mejor en un gráfico. Y vamos a ver con un zoom. Esto es una perspectiva de zoom muy grande. Es decir, es un zoom ampliado a una semana. Esta es mi última semana de marzo. Bien, si el trader estamos metidos día a día en la operativa y parece que el día a día es lo más importante y no ampliamos perspectiva y nos empecinamos en obtener resultados en cada trade, en cada jornada. Bien, este tipo de operativa no es así. Este tipo de operativa hay que tener esa paciencia, esa disciplina y esa visión de campo de alejar el zoom. Como veis, esta última semana he perdido un 3% de la cuenta aproximadamente. Bien, pero vamos a hacer una primera reflexión. La primera reflexión es que si esta semana ha sido tan horrible que habré tenido 2, 3 parcialitos y el resto todo pérdidas, y hemos tenido 163 operaciones, 100 de ellas 154 perdedoras negativas, y lo que le he hecho sufrir a la cuenta, y aquí volvemos a lo de antes, gracias a que el capital de esta cuenta está ahora en 13K aproximadamente, bueno, esta pérdida me supone a la cuenta un porcentaje ni siquiera de un 3%. No pasa absolutamente nada, es absolutamente recuperable y entra dentro de la operativa normal. Por eso la importancia de una cuenta con buen capital, ¿no? Un poco lo que comentamos. Pero bien, no solo esto lo que quería ver, lo que quería mostrar era como venimos haciendo el mes completo. Vamos a sacar ahora el mes completo de marzo, el último mes completo. Y vamos a generar el informe del último mes completo. Ya os anticipo que el último mes no ha sido malo, a pesar de la semana que lo ha estropeado un poco. El mes en sí ha sido un mes, como veis, marzo, donde en números absolutos hemos generado 760 euros. Si hubiera comenzado el vídeo diciendo fantástico mes, un 7% arriba, bla, 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 pues sí, no, tampoco estaría mintiendo. El mes realmente es bastante bueno. Pero para que veáis, y nos hemos fijado solamente en este último tramo, de esta última semana de operativa, la gente se suele desesperar con una semana así. Quiero recalcar esto para que todos los que practiquéis con métodos que tienen ratios largos, una de las claves, por no decir la principal clave, es la de no desesperarse y no incrementar las pérdidas, es decir, perder, pero con esta curva, una curva que sea lo más suave posible, es decir, de tal manera que podemos aguantar pérdidas durante mucho tiempo, y todavía este mes sería ganador. Ese es el tema, ¿no? Ese es el tema valorado. Entonces, bueno, esta es la curva mensual, una curva en donde el trade ganador respecto al perdedor es de 1 a 10, incluso los ratios los hemos aumentado. Claro, el porcentaje de trades ganadores es tan solo un 12%. Hemos bajado, decimos siempre que nuestro 15% es el umbral entre el bien y el mal, entre la ganancia y la pérdida. Pero como este mes hemos tenido grandes ratios, incluso con un 12, fijaos, es que un 12% de acierto da para subir la cuenta este mes 700 y pico euros, que bueno, tampoco está mal en comparación con enero y febrero, que fueron 200 y pico euros cada uno de esos meses, creo recordar. Bueno, creo recordar, vamos a hacer el ejercicio completo de Zoom. Vamos a sacar el trimestre completo, porque los trimestres para mí siempre son una referencia muy importante. En este tipo de operativa, el mes es lo mínimo, minimísimo. El trimestre es una referencia de cómo vamos anualmente. El trimestre sí que es un objetivo a que sea ganador. Así como habrá meses perdedores, no va a ser todo ganador, pero bueno, este sería el primer trimestre del año de operativa, donde aquí vemos esta última semana, que bueno, nos ha estado haciendo un daño relativo, pero para el desaguisado que hemos tenido de no conseguir coger una operación buena, realmente está muy bien controlado el riesgo. Eso es lo que hay que fijarse, no en si se gana, si se pierde.
hay que fijarse en controlar el riesgo, es nuestra llave, nuestra única salvación. Bueno, estos beneficios llevamos en este mes. Es más, si hiciéramos aún, redujéramos el zoom a los 2 últimos trimestres, ya anticipo, vamos a mostrar el último trimestre del 2022, trimestre que fue muy bueno, pero vamos a ver los últimos 6 meses de operativa, 6 meses de operativa, para que veamos aún más la insignificancia de esta última semana y de si hubiéramos perdido el control esta última semana, hubiéramos podido fastidiar mucha parte. Mientras que esta última semana no ha estropeado absolutamente nada del buen hacer de los últimos 6 meses. Nada, es irrelevante. Entonces, bueno, simplemente lo dejo para que reflexionéis porque generalmente el día a día no nos hace parar a mirar con perspectiva lo que es una operativa global y lo que siempre se dice de mentalidad estadística, que todos lo decimos como gallos, papagayos, mentalidad estadística, mentalidad estadística. Esto es mentalidad estadística. Pararse y decir, no pasa nada, la siguiente semana será buena. Y si no, será la siguiente. Pero cuando pille la buena, esto volverá a subir y retomaremos. Entonces, bueno, por cierto, los últimos 6 meses, la verdad es que la curva es bastante bonita, ya me gustaría mantenerla así siempre. Vamos a ser realistas, 6 meses y los 6 ganadores, va a llegar un mes que perdamos, hay que estar preparados para ello y por supuesto el mes que pierda lo voy a mostrar exactamente igual que en los meses que estoy ganando y eso es lo bonito, ¿no? Ir viéndolo, ir disfrutándolo paso a paso, incluso cuando se pierde, disfrutar esta pérdida, disfrutar de lo bien que hemos gestionado esta pérdida. Por lo menos para mí es clave. No sé si logro transmitir lo que quiero un poco contar, ¿no? Bueno, pues estos han sido los resultados de marzo. Estamos contentos a pesar de esta última semana que ha sido una verdadera lástima. Bien, en cuanto a operativa, de lo poco que poco reseñable que quería comentar un poco, nos hemos hasta salido de operaciones, teníamos cogido el oro en unas operaciones día 30, esta del oro, la he sacado antes de tiempo, precisamente un poco para cubrir toda esta operativa. Vamos a ver, tenemos aquí otra de oro, esta también es de ahora. Mira, pues efectivamente, en el oro cogimos las entradas buenísimas. Habíamos sacado ya la semana pasada, si recordáis, estos dos parciales, habíamos incorporado más posición aquí y nos quedaba otra desde aquí. ¿Qué es lo que he hecho yo esta mañana? Bueno, pues ya lo veis. Esto no termina de caer. Yo le he dado tiempo, le he dado un retroceso, le he dado otro impulso, le he dado que lo intentara otra vez, este se lo he dado aquí y al ver que nuevamente está empezando a formar una figura que todos conocéis como triángulos de continuación alcista, ¿verdad? Obviamente esto, pero bueno, es una referencia y lo cierto es que no está haciendo lo que tiene que hacer. ¿Qué hago? Me salgo con pequeños beneficios, pero bueno, al menos ahora le hemos sacado unos pequeños beneficios. No me ha dado lo que yo quería, pues me tengo que conformar. Petróleo. Petróleo, estamos ahora mismo posicionados en el petróleo. Tenemos esta ciclo azul, vamos a pintarlo para que se vea bien. Este ciclo azul es correcto y aquí tenemos el 38.2 del ciclo azul. Bien, vamos a hacer un poquito de zoom. También tenemos este ciclo verde, cuya zona de 61 empieza aquí y el precio todavía no ha llegado a esta zona verde. Si recordáis, este tipo de operativa antes de llegar a la zona es una operativa muy habitual en mí. ¿Por qué he iniciado aquí cortos? Pues tenemos varias cosas. Tenemos operativa que, por cierto, tiene toda la pinta de que me va a sacar. Tenemos este 38 de referencia del ciclo azul que mostrábamos en gráficos mayores. Tenemos un montón de distribución, supera máximo para caer, supera este máximo para caer, supera este máximo para caer, supera este máximo para volver a caer y supera este máximo para volver a caer y sigue superando máximos y está haciendo constantes distribuciones. Por eso, aquí, y apoyándonos en un típico concepto de 161, iniciamos posiciones. No creo que me apoye, estoy pensando, lo hice desde aquí abajo. Efectivamente, esto lo tenía yo preparado para intentarlo aquí coincidiendo con, bueno, todas estas cosas que veis. Lo he intentado, ha iniciado bien y en estos momentos
se está poniendo en mi contra. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues voy a hacer una cosa que además vais a ver en vivo y en directo, que es que me quito una de las dos posiciones. Me quito una de las dos, no me gusta nada. Estas velas tiene toda la pinta de que me va a sacar. Bueno, reduzco riesgo, son dos posiciones pequeñísimas, dejo un stop de 3 euros, pero es que el otro lo he sacado prácticamente en break-even. Así gestiono yo, así gestiono. Bien, pues esto, como veis, esta pequeña miseria es lo que tenemos en petróleo. En la libra yen, pues mira, en la libra yen tenemos una mini posición, intentamos entrar con 4, pero solo lo conseguimos con una de ellas. Vemos esta zona azul como hizo un primer intento de llegada, la pinchó la zona azul, rechazó, tocó su 38.2 azul y por lo tanto estábamos esperando que llegara a hacer de este seguimiento, que no deja de ser un ciclo, un retroceso extremo de este seguimiento que además nos coincidía muy bien con este nivel bonito, que ni siquiera llegó, por eso tenía yo aquí más entradas, pero no llegó. Y además nos coincide muy bien antes de entrar de nuevo en la zona azul, que puesto que ya ha tocado este 38 azul, ya no queremos que vuelva a entrar en zona azul, ya lo que queremos es que tire para abajo. Si vuelve a zona azul, aquí no había potencia bajista. Entonces, dadas todas esas circunstancias que acabo de contar, motivaron mi entrada. Lástima, 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 lástima que de las 3 4 entradas que tenía aquí, solo conseguí entrar con esta nueva miseria. Por lo tanto, como veis, hay semanas en que no sale nada. Esta es una de ellas. No pasa nada. Mientras todo lo peor que nos pase es que perdemos un 2, un 3% de la cuenta, no pasa nada. Lo que no es concebible es perder en una semana un 10% de la cuenta. Ni en un mes. Eso es lo que no es concebible. Y de hecho, como sabéis, es mi pura obsesión del 2023. No tener un mes como tuve en el 2022 con pérdidas del 10%, a pesar de que los resultados fueron muy buenos a nivel anual. Bien, como veis, tenemos activos de lo más exótico, porque no tenemos posiciones en condiciones. Nos han sacado todos los índices, los intentos de ventas. El franco suizo y el japonés, nuevamente volvemos a tener algo muy parecido al anterior. Si os fijáis, este ciclo azul con su correspondiente zona de 61 azul. Tenemos una llegada, de nuevo es expulsado, vuelve a su 38.2 y cuando vuelve aquí yo no quiero que entre en esta zona azul, porque si entra en esta zona azul pinta mal. Exactamente lo mismo que la libra ayer. Bueno, pues como yo no quiero que entre en esa zona azul, ¿qué es lo que hago? Pues le doy una chance a que en esta zona de 61 de este otro ciclo menor me haga un patroncito y justo me lo hace aquí e inicio posiciones cortas. Con los stops aquí que ya los he ajustado. Aquí he conseguido entrar con 2. Bueno, menos da una piedra. Tampoco es que esto sea para subir la cuenta. Como veis en divisas, la divisa es un poco complementario. No es el activo que me ayuda a mí a subir mucho la cuenta, porque las divisas voy con mucha precaución, ¿no? Y tal vez los índices me dan recorridos más potentes. Pero bueno, como me suele gustar a mí tener siempre algo en el mercado, esta es una forma muy interesante de no estar sin posiciones. Euro dólar. Bueno, euro dólar, otro corto de Chichinabo en esta zona, sin mayor interés. Vamos a intentar aguantarlo hasta este 38. Y el dólar canadiense, como activo que suele funcionar de manera contraria al euro dólar, pues algo muy parecido a lo anterior. Tenemos una serie de 38 doses correspondientes a ciclos correctos. Tenemos una zona que podríamos asimilarla a lo que viene siendo unos clásicos soportes resistencias. No es que yo trabaje con ello directamente, pero sí de vez en cuando me fijo si las cosas me coinciden. Y volvemos a tener lo mismo que en las anteriores dos ocasiones. Antes de esta llegada a la zona de 61 y apoyándonos un poquito en estos 38, lo intentamos. Bueno, de momento ha iniciado bien el movimiento. Está haciendo un primer retroceso profundo que hasta aquí todo puede ser normal, pero bueno, ya no le voy a dar ni un nada. Ya está en break-even esta posición y ahí la dejaremos. Vamos a abrir el terminal de operaciones para que veáis cómo lo que tengo abierto ahora es nada, prácticamente nada. Bueno, y esto es lo que ha sido y lo que ha dado de sí este mes. Así que os deseo que descanséis este fin de semana y a ver si empezamos a abrir con buen pie y continuamos con la buena racha de estos 2 últimos trimestres que llevamos.
Sin más, os deseo a todos que tengáis el mes de abril muchas y muy buenas operaciones. Hasta luego.